En el muy complicado debate migratorio entre México y Estados Unidos, y yo estoy convencido de que en el mundo no hay un fenómeno más complejo y por supuesto más vasto si hablamos de migración que lo que ocurre entre México y Estados Unidos, y hay que sumarle evidentemente lo que ocurre entre Centroamérica, México y Estados Unidos. En ese complejísimo debate hay varias cosas que uno debe comprender, que son también a su vez de difícil solución, sobre todo por cuestiones políticas. La política en Estados Unidos, sobre todo de un tiempo a la fecha, se ha radicalizado en cuanto a la cuestión migratoria, la xenofobia, específicamente dirigida en contra de los hispanos, de los latinos, sobre todo también en el contexto de la crisis económica que vive Estados Unidos, pero incluso desde antes, es de verdad preocupante, sobre todo entre los republicanos. Entonces, bueno, uno tiene que ser pragmático y darse cuenta que hay algunas partes del debate migratorio que pues, son de muy difícil solución. Pero hay otros que no deberían serlo y que es simplemente, no solamente inmoral, inhumano que lo sean. Uno de ellos, y hay varios, pero uno de ellos es la migración infantil. Los números que se revelaron ahora en la Semana Nacional de Migración y que son solamente los más recientes números de la migración infantil, el número de niños, de menores de edad y de niños, auténticos niños, que viajan solos por México, ya sean mexicanos o centroamericanos o de otros países para intentar alcanzar su versión del sueño americano, es increíble. Miles y miles. El número también de los pequeños que son deportados sin ninguna compañía es también muy grande, es también enorme, diría yo. El drama central de todo esto es diverso. El primer ángulo quizá es el hecho de que Estados Unidos insiste en no atender la tragedia que implica el fenómeno de las familias fracturadas. En efecto, desde que la política migratoria fronteriza, la política de protección de la frontera se agravó, se volvió mucho más severa a raíz de los ataques del 11 de septiembre, la migración dejó de ser, en efecto, circular. Los indocumentados que han vivido durante muchos años en Estados Unidos dejaron de regresar a México y con eso lo que ocurrió es que las familias se fracturaron. Hijos que vivían acá y que estaban acostumbrados a ver a sus padres 2, 3 veces al año, dejaron de ver a sus padres y eso provocó que el fenómeno de la migración infantil sin compañía, pequeños acompañados de otros pequeños o simplemente acompañados de un papel y a veces por supuesto de identificaciones falsas y demás, creció. Estados Unidos debe atender ese problema y lo puede hacer de muchas maneras. Por supuesto lo podría hacer con una gran reforma migratoria. Eso es difícil, pero podría hacerlo, como lo explicara también Margarita Zavala y varias voces expertas en estos días, con la instalación pues incluso de albergues que reflejaran un tratamiento humano, un punto intermedio que evitara, digamos, uno de los, insisto, puntos más dramáticos de todo este problema, que es la deportación inmediata, inhumana, inmoral de los niños que son literalmente aventados del otro lado de la frontera sin ninguna protección, sin ningún apoyo, completamente desamparados. El drama de la migración infantil debe ser, no tengo la menor duda, atendido de inmediato, porque no hay, y en eso también me quedo con las palabras dichas en la Semana Nacional de Migración, no hay manera más clara de humanizar la tragedia migratoria, el drama migratorio, el lado más trágico, porque hay un lado virtuoso, del fenómeno migratorio que con los niños. Los niños literalmente no tienen la culpa de nada, ni de las locuras de Osama Bin Laden, ni de la radicalización política populista del Partido Republicano, ni de las propias torpezas del Estado mexicano a lo largo de las décadas. Eso nos debe quedar claro en México, pero les debe quedar
muy claro en Estados Unidos.